Saludos estudiantes. Este día me dirijo a ustedes para trabajar o vamos a definir un poquito lo que es la ley de Ohm en el campo de la electricidad. Pasemos a entender que la ley de Ohm recibe su nombre por su inventor. Georg Simon Ohm fue un físico y matemático alemán conocido principalmente por su investigación sobre las corrientes eléctricas. Estudió la relación que existe entre la intensidad de la corriente eléctrica, fuerza electromotriz y resistencia, formulando en 1827 la ley que lleva su nombre. Simon Ohm lo que nos estaba diciendo es que tenemos que relacionar la parte de la intensidad con la resistencia, y aunque no lo menciona acá, en la parte del voltaje que nosotros podemos ver en un circuito eléctrico. Ohm decía: la intensidad de la corriente eléctrica es transportada por un conductor, es directamente proporcional al voltaje en sus terminales e inversamente proporcional a su resistencia. En otras palabras, lo que Ohm nos estaba diciendo es que para determinar la intensidad de una corriente eléctrica, yo tengo que hacer caso al voltaje y a la resistencia que hay dentro de un circuito. Estas tres cosas se relacionan entre sí para poder obtener la intensidad, que nosotros sabemos que se mide en amperios, el voltaje nosotros sabemos que se mide en voltios, y la resistencia nosotros sabemos que la vamos a medir en ohms. La ley de Ohm se relaciona a través de esta fórmula que está acá. Es decir, tenemos la I, que representa la intensidad, la B, que representa el voltaje, y la R, como hemos dicho, la resistencia. Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo Ohm acá en su famosa ley de Ohm? Veamos. Significa, de acuerdo a las palabras que nosotros acabamos de leer del enunciado de Ohm, tenemos que si el voltaje aumenta, nosotros vamos a entender que la intensidad del circuito eléctrico aumenta. Sabemos nosotros que si yo aumento la resistencia en el circuito eléctrico, la intensidad va a bajar. ¿Por qué? Porque si nosotros obtenemos una mayor oposición al paso de la corriente, la intensidad con la que fluyen es menor. Entonces, veamos un ejemplo de aplicación. Nosotros tenemos acá un circuito formado. Hemos dicho en varias ocasiones que todo circuito parte de una fuente, conductor y receptor. Nosotros sabemos que al conectar los conductores a las terminales de un receptor, en este caso este foquito que veo acá, este circuito es cerrado porque hay otro conductor que hace llegar a los electrones al polo opuesto de la fuente. Significa entonces que al hacer contacto los conductores con los polos de la fuente, voy a obtener que este foco va a iluminarse. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es un circuito cerrado. Veamos qué es lo que me está diciendo aquí mi ejemplo. Dado un voltaje de 24 voltios y una corriente de 0.5 amperios, a mí me piden determinar la resistencia del circuito. Ok, de acuerdo a este esquema que yo tengo acá, tengo que mi fuente es de 24 voltios y tengo que la intensidad con la que la corriente fluye es de 0.5 amperios. Entonces, si yo me voy a la ley de Ohm, que es esta que hemos dicho que está acá, yo voy a buscar, de acuerdo a lo que me está pidiendo el problema, la resistencia. Entonces, hago un despeje, ¿verdad? Pasaría resistencia a multiplicar con intensidad, y la intensidad pasaría a dividir donde estaba la resistencia, obteniendo una fórmula como esta que está aquí. Sustituyo mis datos. Bueno, tengo que la fuente es de 24 voltios, ¿verdad? Dividida entre la intensidad, que es de 0.5, obteniendo una resistencia de 48 ohmios. Muy bien. Esa es la forma analítica sencilla, nada complicada, de la ley de Ohm. Ahora, vamos a utilizar un simulador en el cual yo voy a poder determinar que este experimento que yo acabo de hacer matemáticamente, yo lo puedo hacer en la realidad también. Veamos entonces el simulador del que les estoy hablando. Ya lo tengo listo por acá. Ok. La plataforma FET a mí me ofrece un espacio donde yo puedo crear un circuito eléctrico. Yo tengo el cable, la batería, tengo el foco, en este caso el receptor, los resistores, ¿verdad? Que son las resistencias, y tengo el interruptor o el switch con el que yo voy a encender mi circuito.
De acuerdo, entonces yo tomo mi batería. Recuerden que en el problema a mí me hablaban que yo debo tener una batería de 24 voltios. Entonces significa que yo puedo aumentar acá el voltaje que tiene esa batería, hacerlo llegar hasta 24 voltios. Aquí está. Tomo mi cable y lo conecto en el polo positivo, ¿verdad? Y puedo colocar mi foco, el cual voy a tener que girar para poder hacer las dos entradas, la entrada del positivo y la entrada del negativo. Tomo mi otro cable, que es por donde van a salir los electrones, que son esas como bolitas azules que nosotros vemos ahí. Puedo colocar un pedazo de cable, puedo colocar el interruptor, otro pedacito de cable, ojo, colocar la resistencia, aquí está, y finalmente obtener un cable con el que yo voy a hacer la entrada a mi receptor, en este caso el foco. Activo el circuito cerrando el switch y yo veo que los electrones están circulando. Ahora, si nosotros agarramos el amperímetro, recuerde que nosotros la intensidad nosotros la medimos con amperios. Entonces, nosotros tenemos que, de acuerdo a este ejercicio, mi amperímetro me está indicando que yo tengo una intensidad de 1.20 amperios. Si nos regresamos al problema que acabamos de resolver, a mí me dice que la intensidad debe ser de 0.5 amperios. Entonces voy a hacer que la intensidad baje a 0.5. ¿Pero por qué? Si yo ya tengo que la fuente es de 24 voltios, ¿verdad? Ahora yo necesito hacer que mi resistencia haga que la intensidad llegue a 0.5. Entonces voy a empezar a jugar con la resistencia a manera de que el amperímetro me marque 0.5. Ahorita yo tengo una resistencia de 8 ohmios. Usted sabe de que si yo aumento la resistencia, obviamente la intensidad va a disminuir y si la reduzco, pues va a aumentar. Entonces, si yo vengo y empiezo a reducirla, a aumentar mi resistencia, voy a llegar a un momento en que voy a tener un amperaje de 0.5, que es lo que me está pidiendo el problema. Vamos a ver, vamos a tratar de llegar, a manera de llegar allá a 0.5. Vamos a ver, aumentamos ahí. Si usted observa, en la parte de acá están cambiando las bandas de las resistencias a manera de llegar a un amperaje de 0.5. Cada vez nos vamos acercando un poquito más. Vemos que la resistencia me está pareciendo que es de 30 ohmios en este momento. Seguimos dándole un poco más a manera de llegar a los 0.5 que el problema me está pidiendo. Vamos a ver, vamos a tratar de llegar a 0.52, 51, casi estamos llegando. Va. Tenemos que es de 37.7 ohmios. Podemos decir que casi 38 con 38 ohmios. Vamos a ver, con 38 ohmios tenemos un amperaje de 0.5. Pero nosotros recordamos que nuestro problema me dio 48 ohmios. Y de acuerdo al simulador yo acabo de obtener una resistencia de 38. Recordemos que en la clase anterior nosotros hablamos de las bombillas. Y nosotros sabemos que los focos, las bombillas, en su filamento tienen una resistencia también. Si yo toco el foco que tengo acá, me dice que tiene una resistencia de 10 ohmios. Esos 10 ohmios unidos con los 38 ohmios que tiene mi resistencia son los 48 ohmios que yo calculé con la ley de Ohm. ¿Cómo lo puedo hacer de una manera también más exacta? Es anular totalmente la resistencia del foco, ¿verdad? Podemos anularla totalmente. Vamos a ver acá, permítanme, vamos a ver, vamos a anular totalmente la resistencia del foco para que solamente me quede la resistencia de acá. Entonces, usted ve que dice llegó a 0.63. Quiere decir que yo tengo que bajar la resistencia nuevamente para hacerlo, o mejor dicho, aumentarla para hacer llegar a 0.5 acá. Vamos a ver, vamos a tratar de llegar a 0.5. Vamos a ver. Tenemos que llegar a 0.5 aproximadamente. Vamos a ver si no nos pasamos. Aquí está. Si yo veo,
me dice que mi resistencia es de 48 ohmios. Exactamente lo que me había dado a mí la ley de Ohm. Bueno, espero que haya sido de su entendimiento este problema. Usted puede regresar el video todas las veces que usted quiera para entender cómo funciona la relación entre voltaje, resistencia e intensidad. En clase vamos a trabajar con problemas de aplicación de la ley de Ohm. Me despido de ustedes. Tengan buen día.